los holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. El 18. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de ¿quién? De Jehová de los ejércitos. Vamos orando. Amado Dios, bendito Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, toda la gloria y toda la honra, honor y majestad son solamente suyas, mi Señor. A usted le pertenecen, Padre. En esta hora, Señor bendito, quiero, Señor amado, y quisiera, Señor, que usted ministre primeramente mi vida, Padre, y después ministre la vida de cada uno de tus hijos, de los que se encuentran aquí en tu casa, Señor. Oh bendito Dios, o de aquellos que nos puedan estar viendo por las redes sociales, Señor amado, ahí donde se encuentren, en sus lugares donde están, en los asientos, en las mesas, en los muebles, tal vez en su cama, Señor amado. Ahí donde te encuentras tú en este momento pecando, tal vez, y alguien te hace ver, que el Señor te pueda tocar en esta maravillosa noche. Que Dios sea dirigiéndonos en este momento a cada uno de nosotros. Que el Señor sea echando fuera toda cosa contraria a su palabra. Que el Señor sea ministrando nuestras vidas. Que el Señor sea abriendo nuestros oídos espirituales para poder meditar en la palabra de nuestro Rey. Gracias te doy, Padre, gracias te doy, Hijo, y gracias te doy, el Espíritu Santo de Dios. Y el pueblo del Señor dice, gloria a Dios, y va tomando asiento. Ahora, el título es así: el arca llegó finalmente a Jerusalén. ¿Qué arca era? El arca del pacto, donde el Señor vivía, donde el Señor moraba, donde Jehová de los ejércitos se manifestaba. Era un cofre hecho de varias cosas que tenían sus tantos significados. Pero era una arca donde Él moraba, donde Él vivía, donde Él se encontraba. Cada vez que alguien lo quería ir a buscar, tenía que dirigirse a esa arca, y ese alguien en este caso era el rey David. Pero en un tiempo esta arca la habían secuestrado, la habían capturado, se la habían llevado por otros lados, y en un momento a la final la rescataron y la volvieron a tener el pueblo de Israel. Pero en un tiempo también vamos a ver cómo esa arca tuvo que ser trasladada de un lugar a otro. Para ser trasladada de un lugar a otro, esa arca tenía que tener ciertos rituales, digamos así. Había un orden, había algo que había dejado Jehová de los ejércitos como orden de traslado, o que tenía que hacerse para poder llegar a estar cerca de esa arca y poderla cargar y llevarla a donde tenía que ser llevada, y muchas veces era llevada donde estaban en batalla el pueblo de Israel. Pero en un momento nosotros vamos a ver acá en este episodio cómo el Señor hace que llegue su arca, su presencia, al lugar donde Él quería que esté, a donde Él necesitaba que esté, para que el pueblo comience a tener el temor, para que el pueblo comience a tener ese respeto, para que el pueblo sepa que delante de la presencia de Jehová, el pueblo o la tierra o toda la tierra tenía que temblar, tenía que tener temor, tenía que tener agradecimiento, tenía que saber que Jehová de los ejércitos podría dar bendición como podía también maldecir en esos tiempos. Y Jehová necesitaba que su arca, que su presencia esté en medio de su pueblo, en Jerusalén. Pero para eso usted va a ver en un momento acá cómo, o si ya la ha leído esta palabra, vamos a ver cómo esta arca tiene que ser trasladada. Esta arca dice que tenía que ser trasladada en los hombros de los levitas, de aquellos que estaban o adoraban al Señor, de aquellos que le cantaban, de aquellos que ministraban dentro del templo, dentro de donde estaba esta arca, en un templo, de los levitas, de aquellos que habían sido elegidos y escogidos para alabar a Dios. Mas en un momento vamos a ver nosotros cómo en este episodio de acá, en este momento,
dice que habían puesto el arca encima de un carro, donde era llevado por varios bueyes. Estos bueyes también jalaban este carro y el arca encima. Ya desde ahí no estaban haciendo las cosas bien. Usted puede ver que antes de llevar nosotros la bendición a la casa, antes de llevar nosotros la añadidura a la casa, vamos a tener unas pequeñas dificultades. En el trabajo vamos a tener que sudar, ¿sí o no? Para ganarnos el dinero y llevar la comida a la casa. Para tener el dinero, poder comprar las cosas que se necesitan en nuestros hogares. Algunos tienen el trabajo, otros no tienen el trabajo. Algunos comprenden y entienden que es así que se debe llevar el pan a la mesa. Otros no comprenden y lo que hacen es hacer lo contrario de lo que Jehová quiere para nosotros. Desobediencia y obediencia. El rey David, en la emoción, el rey David, en lo que él se encontraba alegre, gozoso de haber tenido en ese momento la oportunidad y el privilegio de estar por su emoción, desobedece a lo que Jehová había escrito o había dejado mucho tiempo atrás en el Antiguo Testamento. Allá se les había dicho que eran solamente los levitas, los hijos de los sacerdotes, los que tenían que trasladar el arca. Y no la tenían que trasladar en ningún carro, no la tenían que trasladar de ninguna otra manera, sino que al hombro, en los hombros, cargándola, caminando, haciendo esos pasos, haciendo y dando esos pasos de obediencia, haciendo y dando testimonio de que sí tenían el temor a Jehová de los ejércitos. Mas en un momento, al recuperar el arca, a tenerla otra vez en su proceso, a tenerla otra vez en su territorio, el rey quería llevarla a cierto lugar, quería llevarla a Jerusalén. Mas en el camino, ¿qué sucede? En el camino sucede que estos bueyes que se tropiezan, hacen saltar el carro donde iba y el arca se estaba saliendo, cayendo, estaba inclinándose a un lado. Dice que iban Israel encabezado por David, danzando delante de la presencia del arca de Jehová, o sea, danzando delante de la presencia de Jehová. Pero también habían otros que iban a los lados, otros que iban bien atrás. En esos momentos, un hombre llamado Usa coge y ve lo que está sucediendo, se trasladada el arca, que y en esos momentos se está cayendo. Él mete su mano atrevidamente, él, muy aventado, muy osado, a querer tocar algo que no le era permitido. Mete la mano y ¿qué sucede? Para sostenerla, sucede en esos un segundo, viene el castigo de Jehová. Se aira el Señor. Ya había desobediencia y el rey David no se daba cuenta por el gozo y por la emoción que tenía. Ya estaba haciendo él de su propio yo, de su manera, de cómo la veía, de cómo la entendía que tenía que hacerlo en esos momentos. El pueblo lo seguía, ya que el pueblo estaba atrás del rey David. Tenía en alto el pueblo al rey David. Hacían lo que el rey David decía. Lo que el rey David hablaba, ellos lo tomaban como que si hubiera sido parte o que Jehová del ejército siempre hablaba. Pero muchas veces el hombre se equivoca, muchas veces tiene dentro de su corazón muchas cosas que quiere hacerlo, en algún momento no lo pudo hacer, pero llega la oportunidad y lo hace sin la dirección de Jehová, sin la dirección del Padre, sin la dirección del Hijo o sin la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y como David iba adelante tranquilo, corriendo, danzando, remolineando, cantando arpas, con salterios, con bocinas, con flauta, no se da cuenta en el momento que se está cayendo. Déjeme ponerle solamente una madre de familia.
solamente su trabajo, solamente su punto es el trabajo, solamente su punto es mantener el hogar, su punto solamente es ir y sacrificar su tiempo para poder tener las cosas dentro, pero no se está dando cuenta que se está inclinando sus hijos. No se están dando cuenta que hay algo que se está yendo para el otro lado, que se está yendo el poder ir a llegar y allá y trabajar y traer y poder regresar con lo que se han propuesto. Así estaba David. El arca a Jerusalén, como creía que era mejor por llevarla más rápido a Jerusalén. Porque si era en hombros, tenían que ir más despacio los que estaban cargando. Tenían que ir corriendo los pasos, tenían que ir ellos tranquilizándose. A veces también entraba la emoción y querían cantar o querían danzar, o la misma presencia de Jehová los hubiera ministrado. Pero como iban en carro, entonces todos tranquilos los que están adelante. Sí, gozándose, sí, trabajando para el Señor, sí, haciendo las cosas en alegría y en gozo. Así iba David, así estaba David. Pero en un momento se está cayendo esta arca y viene este hombre Usa y mete la mano. ¿Y qué sucede? Hay una consecuencia. Hubo una consecuencia. Murió instantáneo. No hubo una oportunidad de ir a decirle, saquen el arca de encima. No hubo una oportunidad de decirle, mira, el que está encima, vamos a ayudarlo. No hubo una oportunidad de decirle, mira, se quedó medio que le cayó encima el arca, vamos a ayudarle a caminar. No. En estos tiempos sí hay esa oportunidad. Si tú ves en tu hogar que alguien se está tu presencia, con tu ayuda, lo puedes ayudar a enderezarlo a esa mujer o a ese joven o a esa jovencita. Le puedes ayudar. No es que le ha caído un arca, no es que le ha venido un juicio, no es que le ha venido algo que no se le pueda ayudar. No, está solamente turbado, está solamente turbada, solamente con pensamientos encontrados que no sabe para dónde correr, para la derecha, para la izquierda, para atrás o para adelante, que no sabe a quién recurrir por un consejo, que no sabe cómo llegar a tener algo para que la tranquilice. La vemos siempre nerviosa, la vemos siempre asustada, la vemos siempre preocupada, la vemos siempre altanera, lo vemos siempre nosotros con pensamientos de maldad, siempre respondiendo, siempre criticando, siempre tratando mal, siempre a la defensa, siempre con muros. Así lo vemos en estos tiempos a muchas personas y en especial a los que están al lado de nosotros. Pero ellos también nos ven así mismito a nosotros. Mas nosotros tenemos al Señor Jesucristo que nos ayuda a levantarnos, no nos castiga. Él vino a morir por nosotros y nos perdonó y nos ayudó. En ese tiempo Usa no pudo, no tuvo esa oportunidad, no podía hacer otra cosa. El instinto del hombre, el instinto del ser humano es querer ir a ayudar a veces hasta sin sus fuerzas. Es querer entrar a formar parte de un problema. El instinto del hombre lo hace. Va y quiere entrar en un problema donde ni siquiera muchas veces fue llamado, sino que porque conoce a los que están alrededor, por los que conoce a tal persona. El instinto que nosotros tenemos es rápidamente de querer hacer algo en el problema que está sucediendo. Así le pasó a Usa. Hubo esa consecuencia, una consecuencia ya negativa en ese momento. No fue una consecuencia positiva. Jehová no necesita que lo ayudemos. Nosotros necesitamos la ayuda. Nosotros queremos la ayuda. Así como muchas veces que estamos en la casa del Señor y en vez de estar escuchando la palabra de Dios, estamos distraídos por muchas cosas. No necesitamos nosotros la ayuda del Señor, decimos. Cuando es lo contrario, cada uno de nosotros necesita la ayuda de Jehová, necesita la ayuda de Jesucristo, necesita la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Me digan lo que me digan, quieran pensar lo que quieran pensar, Jehová tiene que ser, Jesucristo tiene que ser, el Espíritu Santo tiene que ser lo primero en usted.
Porque si no es así, lo primero va a tener que usted después sufrir algo, pasarle algo. ¿Pero por qué me pasó? ¿Para qué y qué sucedió? No nos damos cuenta que realmente pusimos en segundo lugar a Jesús. Pusimos en segundo lugar al Espíritu Santo. Pusimos en segundo lugar a Jehová de los ejércitos. Oiga, si ya sabían que no podían tocar el arca, si ya sabían que no podía ninguno de ellos hacer de cabeza suya, porque el arca tenía que ser transportada de una manera. Nosotros conocemos muchas veces las cosas que hacemos mal, lo sabemos, lo entendemos, pero muchas veces no nos arrepentimos, no buscamos el arrepentimiento, no venimos delante de Jesús a pedirle el perdón. Señor, perdóname por las cosas que pienso que he hecho mal, por las cosas que hice mal. Muchas veces nosotros no creemos que realmente el Señor nos puede perdonar las cosas que hacemos. Pero sí queremos pedirle dirección, sí queremos pedirle ayuda, sí queremos pedirle protección, sí queremos pedirle bendición, sí queremos pedirle lo que es, lo que nos ayuda a nosotros, como aquí digamos el dinero, o sea, las añadiduras. Usted ve que lo que dice la palabra del Señor dice así, mire, buscad primeramente, ¿lo sabe esta? ¿El reino de qué? De Dios. ¿Qué cosa sería eso? ¿Qué sería eso? ¿Es algo espiritual o no? ¿Es algo que viene de arriba de los cielos o que está arriba de los cielos? ¿O es algo natural? ¿O es algo normal? ¿O es algo que lo podemos encontrar nosotros en cualquier parte? Dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Quiere decir que eso es una bendición para nosotros. No es una añadidura. Y nosotros siempre estamos creyendo que la bendición es lo que nosotros le pedimos a Dios. Y como viene, esa es la bendición. La bendición es lo espiritual. No es el dinero, no es las posesiones, no es nada de eso. Esas son las añadiduras, porque como dice el resto del versículo, y el resto se los añadiré, se los daré por añadidura. Después vendrán por añadidura. Yo no sé cómo usted lo quiera ver, pero el reino de Dios, si lo buscamos primero, son las bendiciones, porque es todo espiritual, y usted espiritualmente es como tiene que luchar, es como tiene que batallar. Usted no va a pelear con un demonio así de frente. Ese demonio le viene a destruir el hogar y usted se quedó tranquila con los brazos así cruzados y no dijo nada. Ese demonio le viene a enfermar su vida y usted se queda tranquila. Ese demonio no se contenta con destruir el hogar, sino que también la quiere destruir a usted. Usa tal vez a la misma persona para destruirlo, a su mismo ex esposo, a su mismo ex esposa. Pero usted tiene que buscando el reino de Dios y su justicia primero, usted va a poder pelear en lo espiritual, usted va a poder batallar en lo espiritual. Y como el Señor dice que nosotros más que vencedores, usted va a poder vencer esa batalla. Y al vencer esa batalla, ahí es donde vienen las ¿qué cosas? Las añadiduras. David se olvidó en un momento y el arca se estaba cayendo porque él ya había visto, él ya se gozaba de todas las añadiduras, pero también se había gozado anteriormente con lo espiritual. Él estaba confiado y sabía, por eso Jehová se agradaba de David. Por eso Jehová le decía a David que tenía y que era ese corazón como el que él quería. Porque David ya lo había conocido, ya sabía quién era Jehová. David ya sabía que eran las añadiduras. Ya había entendido que todo lo que le rodeaba era lo añadidura, lo que está en la tierra, debajo del sol. Esas son las añadiduras que hay en este mundo. Las que usted tiene, las que usted quiere, las que usted desea. Y él iba tranquilo cantando y gozándose. Mas el resto todavía no entendían. El resto que estaban todavía alrededor no sabían. Los que estaban ahí con él
y se dieron cuenta que lo que pasó con Susa, recién vinieron a ver. Es verdad. Nuestros antepasados nos dijeron que nosotros no podíamos tocar ninguna cosa sagrada, no podíamos tocar el arca, no podíamos tocar ninguna de las cosas que Jehová decía. Pero él la tocó. ¡Qué vergüenza! Alguien que era judío, alguien que estaba en el pueblo de Israel, alguien que sabía quién era Jehová, que no sepa que no podía tocar el arca. Tal vez él lo sabía, pero como nosotros vemos y entendemos que hay mucha gente que es cristiana, amén, que conoce del Señor, que Dios le ha hecho un milagro, que Dios lo ha ayudado, que Dios lo ha cuidado, somos muchas veces muy altaneros, somos muchas veces muy posesivos. Nosotros nos olvidamos que no somos ya de esa manera. Y igualmente nos comportamos así. Y es ahí donde entró Susa. Podía haber sabido, como no podía haber sabido, dos cosas negativas ahí. Meter la mano sabiendo que podía morir, o irlo a tocar sin saberlo, siendo del pueblo de Dios. Y nosotros muchas veces cometemos todos esos errores siendo del pueblo de Dios y no nos damos cuenta y no le pedimos perdón a Dios. Hubo temor, hubo una corrección en la vida espiritual de David al escuchar que la gente comenzó a hurlar, que la gente comenzó a gritar, que la gente comenzó a comentar lo que había pasado en ese momento. Se detuvo David. En esos momentos le vino tristeza a David, porque Jehová había hecho esto. Y David lo sabía que había cometido un error, pero ¿sabe qué hace David? Reconoce que ha cometido el error delante de Jehová. Y cuando uno reconoce el error delante de Jehová, Jehová lo perdona, Dios lo redime, Dios lo vuelve a levantar, Dios lo vuelve a perdonar. Dios lo hace cuando lo reconoce el hombre que se ha equivocado. Pero entonces ahora se detuvo todo. Consecuencias. Se detuvo en un momento todo. Ya no pudieron seguir en un momento danzando, no pudieron en un momento seguir alegres, tocando el arpa, tocando la bocina, sino que se detuvo todo en un momento. A ir a ver cómo estaba, qué le había sucedido a Usa. Vieron que se había muerto, entró tristeza en el pueblo, se paró todo, no pudieron seguir caminando o transportando el arca. Hubo un poco de desesperación en David. ¿Qué hago? ¿Cómo me comporto? ¿Qué digo si es mi liderazgo? Siendo un líder se equivocó, pero reconoció su error siendo el líder. Muchos líderes no reconocen cuando tienen sus errores. Son incapaces de ir ni siquiera donde Jehová, que solamente es Él con ellos. Son incapaces de ir donde Jesús. Son incapaces de decirle al Espíritu Santo, no te vayas, no te contristes, no me dejes. Ah, ya pasó, el viento se lo llevó. Así dicen algunos. Pero David no. David se tranquilizó. Pensó, comenzó a reaccionar, comenzó a ver la situación, a meditar y rápidamente a actuar como un gran líder. Ahora, ¿acaso que era uno solo los que iban ahí alrededor del arca? Eran algunos. Y tienen que haber sido algunos de los que estaban alrededor, levitas también. Pero no estaban cargando el arca. No se tomaban la responsabilidad de cargar el arca. Porque escuchaban a David. Porque no había sido hecho o dada la orden de hacerlo como Dios dice que tiene que hacerlo. ¿Cuántos cantan aquí? ¿Cuántos saben cantar aquí?
¿Cuántos saben alabar aquí? ¿Y usted cree que David vio a los levitas y les fue a decir, ¿sabe qué? Muchachos, ustedes son los encargados, tú cantas, tú alabas, tú eres los que Dios propio separó para que lleven el arca? David no le fue a decir, estaba siendo irresponsable David, sabiendo de que dentro del pueblo del Señor, sabiendo que dentro de ahí él solito se estaba gozando, David. Pudiendo ir a decirles a otros, ya pues, hermanita, hermanito, ahorita sí te veo bien, te veo un poquito más parado, vamos para que ahora sí comiences a ministrar. Pero si David mismo estaba hecho el sinvergüenza, David mismo estaba hecho el desobediente, David mismo en su corazón se estaba enalteciendo porque él estaba llevando el arca, porque él era el rey de Judá en esos momentos y estaba llevando una arca que tenía que estar en Jerusalén. Pero no se daba cuenta que había gente alrededor que podía llevarla de verdad, que le podía haber ayudado a David. Pero cuando viene lo encuentras muerto a uno de los que estaban alrededor. Gracias al Señor no era un levita, pero si hubiera dejado David morir a los levitas, porque por su ignorancia, por la manera de pensar, yo soy el rey, yo soy el ungido, yo soy el líder y aquí se hace lo que digo yo. No está siendo un líder, está siendo alguien egoísta, ¿sí? Pudiendo hacer cargar el arca a los levitas, no lo hizo. Hubo un muerto y ni aún así todavía, solo que sí reconoció que había hecho mal. Entonces, ¿qué le dicen a David en esos momentos? Después quiero que vaya a leer usted ese capítulo. ¿Qué le dicen a David? Mira, ¿sabe que conocemos a un hombre que le podemos llevar el arca y podemos dejarla ahí? Vámonos llevando para allá. Entonces David dijo, ya está el muerto, está bien, llevémoslo para allá, dejen el muerto tranquilo ahí. Ahora sí, pero vamos a tener que llevar el arca como se debe. Vamos a tener el arca, ahora sí, en los hombros. Ahora sí vamos a tomarnos la responsabilidad. Amén. Ahora sí vamos a coger nosotros el peso, la carga de la obra para que vaya adelante, para que Dios la bendiga. ¿Sabe por qué le digo? Porque cuando David llevó el arca a la casa de este hombre, Obed-Edom, esa casa fue bendecida, esa casa fue prosperada. El hombre mismo, él fue prosperado, aparte de todos los que estaban alrededor de él. Tanto que después David dice, bueno, ya tuvo el tiempo ahí, ahora sí nos vamos a tener que llevar la arca a Jerusalén. Pero el arca todavía no sale, el arca todavía no es llevada, el arca todavía no es trasladada porque había el temor, había ese miedo, habían esas consecuencias que no sabían cómo comportarse. O hacer que la carguen los levitas, o hacer que la cargue otros bueyes, o hacer que la cargue un carro, o hacer que la lleven en los hombros, no lo sé. ¿Cómo usted quiere llevar su arca? ¿Cómo usted quiere llevar la presencia de Dios en usted? Ser un solitario, como el llanero solitario, y le falta el indio nada más. No es el indio lo tenemos adentro nosotros, sino que está durmiendo. Mi mamá me decía, eres indio. No le digo, soy zambito. No, indio, porque te comportas así, porque no entiendes, porque no comprendes que solo no puedes hacer las cosas. No puedes solo. Te vas a cansar, te vas a agotar, vas a quedar derribada, vas a quedar ahí tirado por los suelos. Busca una ayuda, busca quien te ayude. Prepara a alguien, enséñale a alguien, perdona, arrepiéntete. No te creas la Coca-Cola que hay solo en el último de los desiertos. No, tienes que ayudar a otros a levantarse. No te puedes quedar sola porque no van a resistir, uno no va a resistir. ¿Por qué predicó la hermana Dioselina el día martes? ¿Por qué tenía que predicar a cada uno que les digo? Porque uno solo, yo no puedo solo.
y ni voy a poder solo. Si Dios no está conmigo, no se puede. Y si Dios no está con usted, tampoco puede. Podrá esforzarse, podrá sacrificarse, pero no va a haber las añadiduras. Peor las bendiciones. Oiga, parece mentira, pero usted está viendo cómo es ahí en ese episodio la palabra del Señor. Parece que fuera algo solamente como para de ciencia ficción, de alguna de estas cosas así. Pero no, no es así. Cada uno de nosotros tenemos y somos el derecho de hacer hasta discípulos. Debemos enseñarle a alguien. Bueno, David dice entonces, el rey ya dice, ¿sabe qué? Vamos a tener ahora sí que llevarnos el arca, porque aquí esta casa ya fue bendecida y eso es un ejemplo, eso es algo bueno, eso es algo positivo que sucedió estando el arca en la casa de ese hombre. En la casa de alguien que amaba al Señor, que ama a Dios, que respeta a Dios, que tiene temor de Dios. Solo pusieron el arca ahí porque yo no creo que él haya ido a limpiarla, yo no creo, porque tenía miedo de tocarla. Porque tenía miedo quemarse. Hay alguien que a veces me ve por ahí mi Biblia que es grandota así. ¿Y sabe qué me dijeron? Algunas veces me han dicho, no la toco porque me puedo quemar, dice. Entonces que ahí hay un poco de desconfianza, hay algo, cosa que está pasando en esa persona. Yo digo, no, hijo, toma, quémate primero, que se queme ese pecado que tienes ahí. Tú no te vas a morir, se quema el pecado. Y así mismito estaba esa arca ahí. Pero mire, vea, el arca nosotros la tenemos, por ejemplo, digámoslas así, aquí ahorita. Porque aquí te enseña a trabajar, te enseña a ser buen esposo, buena esposa. No te va a enseñar a lavar, a planchar, ni a cocinar, no, eso lo hace la mujer. No te va a enseñar a soldar, no te va a enseñar a ser murator, no te va a enseñar. No. Aquí lo que te enseña es a que seas tú un hombre obediente, una mujer obediente delante del Señor. Te enseñas que la presencia del Señor tiene que estar en ti para poder caminar y seguir adelante. Te enseñan muchas cosas y eso estaba haciendo el arca en la casa de este hombre. Y David se dio cuenta y comenzó él a quererla llevar también porque quería lo mismo para Jerusalén. Quería lo mismo en Jerusalén. Quería lo mismo para el pueblo que estaba, para la gente que vivía adentro de Jerusalén. Se dio cuenta que el Señor lo perdonó, se dio cuenta que el Señor le dejó pasar por alto ese egoísmo, esa arrogancia, le dejó pasar ese momento de emoción que estaba él danzando, cantando, pero no era el verdadero gozo, no era la verdadera, adoración que Dios quería. Por eso cuando tocó se murió y tuvo que detenerse todo. No siguió las cosas adelante, se interrumpió todo y David llegó en esos momentos ahí y en esa confusión el pueblo tuvo miedo y después el pueblo tuvo temor también de ver cómo o qué es lo que había hecho el Señor. Qué vergüenza habrá pasado David en esos momentos ahí. ¿Qué le habrá dicho al Señor? ¿Sabe qué? Yo sé que tu palabra dice que David danzaba en la presencia del Señor, pero en estos momentos no estoy danzando. En estos momentos me siento triste por lo que hiciste, por lo que has hecho, Señor. Pero el Señor le hablaba en la mente a David y le decía, pero recuérdate que no tenías que transportarlo en un carro. Recuérdate que no era así el modo, no era la manera, no era la forma de que tenías que llevar mi arca. O sea, de que mi presencia no tenía que estar llevada de esta manera hacia donde yo quiero estar. ¿Cuánto queremos estar en la presencia del Señor gozándonos? Yo les digo pero tengo que aprender a llevar mi cuerpo. Tengo que aprender a llevar mi alma. Tengo que aprender a llevar mi espíritu delante del Señor para que se goce en la presencia del Señor y venga primeramente la bendición y te arrope esa bendición y esa bendición te haga sentir algo sobrenatural dentro de tu cuerpo. Sería la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y David quería esa presencia en Jerusalén. Hoy día usted no se quiere llevar esa presencia a su casa. ¿Ah?
y vaya y encuentre en su mesa el plato de comida ya servidito para que coma. O si no, tranquilamente vaya y se acueste a dormir y descanse toda la noche y mañana se amanezca usted con mucha fuerza y pueda levantarse a hacer lo que tiene que hacer para el Señor primeramente. Como si yo me levanto a tomar café y una vez a trabajar, no, a orar. Primero en la madrugada antes de levantarse es a orar, es a clamar y a pedirle a Dios dirección para el día. Señor, cuida mis pasos, Señor, cuida mis salidas, Señor, haz que me vaya bien en el trabajo, Señor, haz que puedan dormir tranquilos los míos mientras yo me voy. Son mis oraciones. Son mis oraciones. Yo no sé la suya, no es que yo me levanto a las 11, no es que yo me levanto a las 10, no es que, ¿sabe qué? Cuando ya me levanto ya está el almuerzo puesto encima de la mesa. Y todavía le reclamo si hay limón o hay ají. No lo sé. Pero en un momento el Señor se da cuenta y comienza a hacer algo tremendo. ¿Sabe qué? Cuando el Señor te permite o te da el privilegio, cuando el Señor te puede, o sea, uno siente que te ha perdonado algo. ¿Usted ha sentido cuando el Señor te ha perdonado algo? ¿Se acuerda la primera vez que le dio un besito a su enamorado? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda o no se acuerda? No se acuerda. ¿A su enamorada? ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿Qué satisfacción sintió? ¿Qué alegría? ¿Qué gozo? Una de las 7, 9, 10 maravillas del mundo. Y han salido más, ni sé cuántas haya. ¿Sí o no que uno tiene una alegría en su corazón? ¿Sí o no? Y lo que no espera es otro día más que anochezca y amanezca para volver a hacer lo mismo. Y eso que los papás y la mamá no saben. Y yo ya besé a alguien y mi mamá ni sabe. Era ese muchacho feíto, horrible que estaba allá. Mi mamá ni sabe. Y ni aún así yo le reclamo. Mire, déjeme decirle una cosa. Cuando usted está recién queriendo ir, su mamá y su papá ya están regresando. Ellos ya pasaron todo eso, ya saben. Mis padres, más que todo los que me criaron a mí, solamente con verme ya sabía qué es lo que había hecho yo. Y usted que pasa todos los días en su casa, los suyos la conocen. Usted conoce a los suyos. Y usted que pasa en la casa del Señor, usted que viene a los cultos, usted que viene a gozarse en el Señor, Dios te conoce si te estás gozando o no te estás gozando en su presencia. Denle un aplauso fuerte al Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando David pudo coger el arca y hacer que la carguen y la lleven a Jerusalén, dice él que comenzó a danzar, ¿sí o no? Comenzó a gozarse y a remolinear más y a alabar más al Señor, tanto que se quitó sus vestiduras, amén, se quitó su corona y él se hizo como uno más del pueblo. O se olvidó que era rey, se olvidó que era el ungido, se olvidó que era, sino que estaba agradeciendo a Dios porque el arca estaba siendo llevada a Jerusalén. O sea, la presencia de Dios estaba llegando a su casa, allá al palacio donde él vivía, allí en la casa donde tenía que estar Jehová. Pero en un momento en el camino pasa esto y Jehová en un momento le dice, ¿sabe qué? Yo nunca he vivido en una casa, yo siempre he vivido en las tiendas que me han llevado y que yo he querido estar ahí. Pero David se sentía gozoso porque le habían dado el privilegio de llevarlo a Jerusalén, a donde estaban todos los escogidos, elegidos, todos los redimidos, los perdonados, los que tenían que ser añadidos a la iglesia, los que el Señor rescató, los que el Señor, eso está haciendo el Señor ahora. Está llevando su presencia, su arca está llevando a cada casa, a cada familia, a cada hogar, a cada vida que usted y yo conocemos y vemos que pasan por la iglesia. Mas a algunos les pasa como Susa, a algunos les pasa en cambio como David.
A algunos les pasa como Obed-Edom, a algunos les pasa como los que no ni ven ni nada. Tanto que a la que él debería haberla visto agradecida, porque la hizo regresar de donde estaba tal vez obligada o porque tuvo que hacerlo, a su esposa Mical. Porque cuando David huyó, el padre Saúl, que todavía estaba en vida, se la entrega a otro hombre. Cuando David se da cuenta que ahora él es el rey, cuando David ya está entrando con el arca, cuando David todas estas cosas le están pasando, él manda a ver a su esposa y la manda a traer a su casa. Al traerla a su casa, tenía que ser una esposa obediente, tenía que ser una esposa responsable, tenía que ser una esposa que lo cuidara, tenía que ser una esposa que compartiera lo mismo que él compartía, tenía que ser una esposa que adorara también a ese Dios todopoderoso que se llamaba en esos tiempos, como se llama ahora, Jehová de los ejércitos. Pero en cambio ella no, ella se avergonzó, ella el orgullo le pudo más. A veces nosotros vemos a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros hijos, a nuestras hijas, que alaban y se gozan en la presencia del Señor. ¿Y sabe qué? En vez de orar o interceder por ellos, en vez de decirle, Señor, dale más, tócalo más, Señor, bendícelo más, ayúdalo más, protégelo más, Señor, no, le cogemos y le comenzamos a querer salir, que salga huyendo en cambio de la presencia de Dios. Queremos quitarle el gozo, queremos que, mire, por ejemplo, muchas veces no se ha dado cuenta cuando usted sale de aquí de la casa del Señor. ¿No se ha dado cuenta? Que ya comienza a pelear rapidito afuera, a discutir rápido afuera, o a chismear, o a, quién sabe cuántas, pestegolar, como dicen en italiano, ¿no? ¿No se ha dado cuenta? Yo no lo hago, pastor, yo no lo hago, pastor. A mí me pueden mentir, a Dios no. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor, hermano? Porque dándole el aplauso al Señor, usted dice, ¿sabe qué? Ahí se dieron cuenta que yo sí hago eso. Sí, así dice, así piensa. Miren, eso a mí me tiene sin cuidado. Yo predico la palabra, lo que Dios me dice, lo que Dios me ministra, lo que puedo leer, lo que puedo informarme, yo lo hago. Pero ya depende de usted si lo quiere poner en obra la palabra de Dios. Sabe que la palabra de Dios limpia, sabe que la palabra de Dios purifica, sabe que la palabra de Dios santifica, sabe que la palabra de Dios lo puede libertar, lo puede sanar, lo puede ayudar, lo puede, ¿sí o no? Amén. Eso hace la palabra del Señor. Nos alienta, nos esfuerza, nos renueva. Eso hace la palabra de Dios, ¿sí o no? Y mire el de al lado, si que está así, renovado, reforzado. Mírelo. ¿Grita o no grita en la casa? Si muchas veces hasta la iglesia quiere gritar. ¿Ah? Un hijo de Dios que ha sido ya lavado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ya no está con los gritos, ya no está con las miradas terribles, ya no anda con el chisme, ya no anda con el cuento, ya no anda con la corbata larga, así ya con la lengua larga. No, un hijo de Dios ya comprende y entiende que es mejor evitar para que no haya más maldiciones en nosotros que las bendiciones que tienen que venir. Pero Mical, ¿qué hacía? Míralo a este. Se ha quedado solamente en calzoncillos ahí. Se ha quedado solamente en mutanda. Se ha quedado así con el cuero pelado y anda danzando y anda saltando en todo el país. Y no le da vergüenza que lo vean como un cualquiera. Así estaba Mical, ¿sí la vio? ¿Sí se sabe la historia, ¿no? ¿Verdad? Ella estaba escondidita, no quería ni que lo vean en medio del pueblo. Dice que estaba mirando por una ventana nomás miraba. Porque como era la esposa del rey,
como era la esposa del ungido, porque era, digamos, alguien poderoso, esposa de alguien poderoso, y al verse así, ¿qué cree que estaba haciendo el rey David en ese momento? Estaba adorando, estaba glorificando, estaba danzando delante de la presencia del Señor, porque el arca de Jehová venía ahí, pero también estaba haciendo algo. Para los incrédulos, para los que no eran judíos, para los fariseos, para todos esos feos que hay por ahí, así como los que usted conoce, ¿ya? Estaba él predicando. Él estaba predicándole así. Yo he visto por ahí un poco de TikTok, algunas personas, todas a veces sucias, que andan por la calle y predican el evangelio, ¿sabes? Pero la gente no lo escucha, la gente le dice que está loco. Así como Mical decía de David, lo menospreciaba. Pero, ¿qué estaba sucediendo? Pero David danzaba en la presencia del Señor. Mas Mical estaba rabiada, aunque así estaba la presencia del Señor. ¿Qué estaba sucediendo ahí? Había algo bueno y algo malo. Habían estado habiendo en esos momentos, al que creía en el rey David, las bendiciones venían de arriba. O sea, se convertía la gente, o sea, sabían por qué danzaba David, o sea, sabía que David venía trayendo bendición para el pueblo. Entonces la gente era bendecida porque creían en el Dios Todopoderoso, porque el corazón se les llenaba de ese amor, de ese temor, de ese deseo de que la presencia del Señor se quede en sus casas. Pero Mical estaba en la casa mismo del rey, viendo por la ventana, menospreciando, despreciando la presencia del Señor, menospreciando a David porque dice que se estaba haciendo en medio del pueblo como uno de ellos. Entonces, que en un momento había bendición y por acá había maldición. Dicen que Mical no le dio ni un hijo a David. Más vale le escondía los ídolos en la casa. Más vale le escondía los retratos, las estatuillas, los santitos dentro de la casa. Había maldición en la casa. Y ahora, maldición no es solamente tener una estatua, tener una estampita, tener una foto de algún santo. No, hay muchas clases de maldiciones que usted y yo muchas veces llevamos a nuestros hogares y no nos damos cuenta. ¿Sabe qué pasó? Un momento ahí comenzó uno de esos demonios, de esas cosas que andan por ahí en esos momentos, comenzó a destruir el matrimonio de David. Sí, comenzó a destruirlo. David comenzó ya a verla mal. David comenzó ya a no quererla, no amarla. Ya no la tocaba. David prefirió ir a tocar a otras mujeres porque la misma esposa que él amaba y que la había mandado a traer, y no le importaba que aunque se hubiera estado con otra mujer, con otro hombre, igual la hizo traer porque la amaba. Pero en esos momentos que ella comenzó a despreciarla, él también tuvo que hacer lo mismo. Pero él lo hacía como hombre. Mas Jehová, ¿cómo lo hizo? Como Dios Todopoderoso, no le dio esterilidad, o sea, se hizo estéril. La convirtió en estéril. Ni un hijo le dio a David. Quedó y vivió todo su tiempo ahí siempre mujer estéril. Hubo esa maldición ahí. No hubo bendición. Tanto que David en un momento llega y le dice: mira, tú me estás a mí hablando. Tú me estás a mí diciendo que yo estoy siendo uno de igual como el pueblo. Estoy siendo uno que no se hace o no se comporta como un rey. Estoy siendo cualquier persona. Eso es lo que tú me estás diciendo. Que porque estoy danzando delante de la presencia del Señor y están todas las doncellas, están todas las sirvientes, están todos los siervos por ahí alrededor, yo soy uno igual de ellos. Déjame decirte una cosa, a mí no me importa. A mí no me importa si yo estoy predicando de esta manera la palabra, al Señor. Estoy haciendo ver al Dios Todopoderoso que está llegando y está finalmente entrando en mi casa, en mi hogar,
en mi familia, a mí no me importa lo que los otros, o sea, lo que tú digas. A Mical. ¿Cuántas Mical usted conoce? A veces los Mical son nuestros hermanos mismos. No, el que está al lado, no. Mírenlo por si acaso le ha dicho algo. ¿Le ha dicho algo? Mírenlo. Mira de atrás. ¿Le ha dicho algo alguna vez a uno de sus hermanos? ¿Y si son sus hijos? ¿Y si es su cuñado? ¿Y si es su tío? Así hay Mical alrededor de nosotros y usted ni siquiera se ha dado cuenta todavía. ¿Pero qué están haciendo ellos? Uy, pastor, usted va a decir que están siendo maldecidos. ¿Sí? Porque ¿quién no está? ¿Quién no quiere? ¿Quién realmente no comprende y no ha entendido que en la presencia del Señor es que está el poder, es que está el gozo, es que está el amor, es que está la misericordia? No vive con ninguna de esas cosas, sino que vive en tristeza, en amareza, amargo y con todas las otras cosas más que usted conoce. Porque yo creo que tal vez alguno de ustedes la estuvo viviendo, la está viviendo o la ha vivido. Así como lo que me pasó a mí. Pero una vez que entendí que yo tenía que llevar, que yo tenía que hacer lo posible para que la presencia de Jehová llegue a mi casa, o sea, trayendo el arca, así como hizo con Obed-Edom, que solo en 3 meses le dio lo que le podía haber dado en 30 años o 40 años de su vida, pero el Señor en 3 meses nada más lo bendijo hasta decir basta, en lo espiritual y en lo que es económico, terrenal. Mical se quedó así, pero David le dice, a mí no me interesa. Si Jehová me vuelve a decir, si Jehová vuelve a hacerme sentir, si Jehová quiere, si Jehová me permite, yo vuelvo a danzar y vuelvo a remolinear y vuelvo a estar en medio del pueblo, porque Él es mi Señor, porque yo lo quiero, porque yo lo amo, porque yo lo necesito, porque Él me ha perdonado, porque Él me va a seguir perdonando mis errores. Quiere llevarse hoy día a ese Dios Todopoderoso, a ese Señor que le va a ayudar a usted, que tal vez algún Mical esté en torno de usted y se puede convertir. ¿Sabe qué le digo? Mical no quiso convertirse, porque David siguió siguiendo a adorar a Dios, mas ella no. Pero siguió sufriendo la estéril, o sea, que no tenía, siguió siguiendo estéril. ¿Cuánto una mujer a veces realmente quiere tener sus hijos? Y a veces tiene que coger hijos de otros, criarlos, y después son malcriados, maleducados, y se quieren hasta sobrepasar. Y algunos son hasta más atrevidos que se quieren acostar todavía. Y algunos todavía están endemoniados que se han acostado con su madre adoptiva. Y después la madre adoptiva, ¿qué es lo que tiene que hacer? Votar al marido y quedarse con el hijo. Yo lo he visto, yo conozco a personas así. Yo las conozco. ¿Pero por qué? Porque la presencia de Jehová, porque el arca de Jehová no estuvo ni está en su casa. Ahora, pero pastor, ¿cómo me la llevo? Yo no puedo, no tengo carro. No, en carro no tienes que llevarla. No tienes que llevarla en carro. Pero pastor, yo no soy levita, no te preocupes. Hoy día te puedes convertir en un levita, no que le evita a la oración, no que le evita al ayuno, no que le evita a la lectura, no que le evita a que le aconseje, no, nada de eso. Levita quiere decir que adore a Dios con su canto que el Señor le ha dado, con su voz. Pastor, pero bueno, no tengo carro, no soy levita, pastor. ¿Cómo hago para llevarme? Si yo no puedo cargar en los hombros. ¿Cómo hago para llevarme esa arca? ¿Cómo hago para llevarme la presencia de Jehová a mi casa? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo me debo comportar? Primeramente arrepiéntase, para que el Señor Jesucristo la perdone y la levante, y usted pueda ser discípulo y no sea sola ni egoísta. Amén. Primeramente arrepiéntase en su corazón, porque si no va a quedar en maldición estéril. Si no, se puede morir como Usa. Por lo que esté haciendo, le vaya a ir peor todavía. ¿Sabe qué tiene que hacer? Levantarse, póngase sobre sus pies. ¿Sabe qué es lo que tiene que hacer para que la bendición llegue a su casa?
usted primeramente aceptar al Señor Jesucristo en su corazón. Señor, ya lo acepté, no es mentira del diablo, porque todavía mientes, todavía engañas, todavía adulteras, todavía fornicas, todavía estás con tus pensamientos inicuos y no pides perdón. Y no pides perdón. Cierre sus ojos y no me mira a mí. Súbelo un poco.